que vino fueron los cálculos. Y ahora lo que tenemos que proseguir a ver es el equipo como tal, o sea que tienen que tener un equipo para poder aplicar toda la teoría que discutimos hoy hace 8, hoy hace 15, incluso un poquito hoy hace 22 días. Los componentes que tienen que tener un espectrofotómetro para que pueda hacer eso, hemos estado estudiando, es una fuente, selector de longitud de onda, que ya les explico qué es, el recipiente, el vasito que contenga la muestra, que es la cubeta, el detector y el registro del sistema eléctrico. Si yo lo quisiera ver de alguna manera, pues nosotros si yo lo quisiera ver de alguna manera, nosotros habíamos visto esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es como un alejamiento y ver el equipo completo. Ese es el orden en el que los componentes del equipo están ensamblados, y es muy importante, digamos, reconocer esto como un diagrama de bloques. Es decir, un diagrama que muestra la secuencia de los equipos en la forma en la que ellos están, así como están representados en horizontal, uno detrás de otro, quiere decir que así están ensamblados en el proceso de manufactura del equipo. No es lo mismo que si yo pusiera este aquí arriba con un ángulo de 90, etcétera, etcétera, porque eso ya tiene otras implicaciones respecto al ensamblaje. Tampoco es lo mismo que yo lo agarre y lo dibuje todo en vertical para abajo, eso también significaría otra cosa. Entonces ahí tengo los 5 componentes de un equipo muy sencillo. Vamos a ir repasándolos uno por uno. El primero, naturalmente, es la fuente, ¿verdad? Así lo hemos comentado brevemente, la fuente que es la que me va a estar emitiendo la radiación ultravioleta visible para que yo pueda hacer el análisis, la lámpara, la fuente de radiación, para que la materia absorba. Y la fuente tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Dice que debe generar un haz con suficiente energía para hacer fácil la detección. Eso se refiere a que el P sub 0 debe ser lo suficientemente grande como para que después se pueda sacar una transmitancia, ¿verdad? Porque si el P sub 0 es muy pequeñito, cuando ocurre la absorbancia, el P final, o sea, la potencia final, va a ser todavía más pequeña, ¿verdad? Va a ser algo muy difícil de cuantificar. Dice que la radiación debe ser continua. Eso quiere decir que no está en pulso, o sea, digamos como que la lámpara no esté parpadeando, sino que esté la radiación de forma continua y que debe ser estable. Es decir, que si yo llego y hago un registro de la señal de la lámpara, pues que sea lo más estable posible, que la señal no me vaya haciendo como fluctuaciones, porque eso me va a causar a mí, me va a afectar en la cuantificación. Esas son como las características más básicas, digamos, para una fuente de radiación, para un análisis de espectroscopía. Y aquí en fuentes sí hay un poquito de variedad. Entonces, la primera que tengo es la lámpara de deuterio de hidrógeno, que es esa que aparece ahí. Dice que se trabaja desde los 160 hasta los 375 nanómetros. O sea que es básicamente para el ultravioleta. Dice que consiste en un par de electrodos contenidos en una envoltura de vidrio con una ventana de cuarzo. Que diga que una ventana de cuarzo, ¿por qué será eso? ¿Por qué cuarzo? ¿A alguien se le ocurre? Para que no tenga variación por ser de vidrio, digamos. Eso por ahí anda, ¿sí? Los materiales con los que están hechos los componentes tienen que tenerse el cuidado de que el material en sí mismo no absorba la radiación que la lámpara está emitiendo. O sea, si yo trabajara con vidrio, el vidrio sí tiene cierta absorción a la radiación ultravioleta, igual el plástico. Entonces, por eso dice ventana de cuarzo, porque el cuarzo no. El cuarzo no absorbe radiación ultravioleta. Entonces va a salir así como la lámpara la está emitiendo, así le va a llegar a la muestra, sin que haya pérdidas en el camino. Dice que contiene pues, hidrógeno gaseoso y presión reducida, y ese es el espectro de emisión. Aquí yo lo que estoy viendo es la energía que ella emite y la longitud de onda entre las cuales emite. Y ahí se observa ahora cuáles son las longitudes de onda entre las cuales ella puede trabajar. Ya después de 400 la emisión es muy bajita, ¿verdad? Ya nos estamos yendo muy abajo, entonces ya lo cumplimos con esto. Ya no tenemos una P sub 0 apreciable, entonces ahí ya no la podemos usar. Ahí luego sigue la lámpara de filamento de wolframio. Dos observaciones. Cuando dice filamento, yo también le puedo decir alambre, la misma cosa. Y cuando yo digo wolframio, es lo mismo que se diga tungsteno. Es el único elemento de la tabla periódica que tiene un nombre diferente, ¿verdad? Es la W. Pues cualquiera de los dos es lo mismo. Y dice que es para la región del visible y la primera parte del infrarrojo. Entonces esta lámpara la volveremos a ver la semana que veamos el infrarrojo, porque ella cubre desde 350 hasta 1500 nanómetros. O sea, desde
350 naturalmente cubre como la última partecita de ultravioleta, cubre todo el visible, incluso se sale del visible. El visible termina como por aquí, en 750 por ahí. Entonces de ahí en adelante ya es para el infrarrojo. Entonces en este pedacito, eso es lo que nos interesa, digamos, a nosotros, la parte que ya cubre el visible. Ahí viene la temperatura a la cual trabajo, viene la foto. Y estas dos lámparas que acabamos de ver, generalmente los equipos cuando las tienen instaladas ambas. Según la longitud de onda a la cual yo voy a trabajar, así el equipo decide cuál de las dos enciende. Si yo me fijo en las longitudes de onda, en estas primeras que están aquí, pues ¿cuál es la lámpara que me da mayor potencia? Si yo me voy arriba al gráfico, ¿cuál es la que tiene mayor potencia? La de deuterio, ¿verdad? Este gráfico que está aquí, de color celeste, es la que me está emitiendo con una potencia superior. Entonces esta es la que enciende el equipo. Si la longitud de onda está por aquí, el equipo lo que va a hacer es encender esta y la de tungsteno no se queda apagada. Más adelante yo veo que de la de deuterio, si yo sigo el gráfico, no solo es que la potencia le decrece mucho, la potencia inicial, sino también que se vuelve muy inestable, ¿verdad? Que esa es otra de las condiciones que tiene que cumplir. Por eso es que de aquí en adelante tampoco se usa. De aquí en adelante, si yo estoy trabajando en esta longitud de onda, por ejemplo en 600, el equipo ¿cuál lámpara enciende? La de tungsteno, ¿verdad? Porque es la que me da en ese momento la señal más alta y más estable. Entonces, repito, cuando el equipo trabaja con estas dos lámparas, generalmente las tiene instaladas las dos, ¿verdad? Y enciende una u otra según la longitud de onda a la que yo estoy haciendo la cuantificación. Hay otros de, digamos, de menor importancia, como los diodos emisores de luz, que son por su sigla, los diodos LED. Dice es un dispositivo de unión PN. ¿Qué significaba que era unión PN? Que es un semiconductor, ¿verdad? Que tiene un gap ahí que se podía saltar los electrones de la banda de valencia a la banda vacía, y entonces en ese momento se volvió un conductor. Hay diferentes espectros y diferentes sustancias que pueden utilizarse para hacer esa banda de semiconducción, ¿verdad? Recordemos que cuando estábamos hablando de semiconductores estábamos hablando principalmente de los metaloides, la región de los metaloides, esos son los que aparecen aquí. Este se usa poco y los espectros son un poquito más reducidos, son para aplicaciones más especializadas, no son tan generales como los anteriores. Y esta que sí les tiene que sonar un poquito más, que es la lámpara de xenón, les tiene que sonar un poquito más porque me parece que la semana pasada en el laboratorio comentaron, ¿verdad? Que esta es la lámpara que tienen los equipos que están aquí. Cuando estamos hablando de un arco, no es exactamente eso, pero para que lo imaginemos es como si fuera un rayo, ¿verdad? Es un rayo que está pasando de este lado a este lado, por ejemplo un arco, que los va a unir momentáneamente, y eso se hace por la generación momentánea de un plasma de xenón que está aquí en el interior. Un plasma es una mezcla gaseosa de cationes y de electrones que se forma momentáneamente y aumenta mucho la temperatura y emite radiación. Entonces, en el momento que se forma el arco, ya sirve como un emisor de radiación. Y ahí viene la región en la que ella cubre, ¿verdad? Que cubre todo el visible. Una gran porción del ultravioleta que se utiliza para cuantificar, que es muy útil para cuantificar, que también cubre el visible. Ok, eso sería respecto a las lámparas. Ahora, vean que las lámparas emiten en varias longitudes de onda. O sea, yo tengo una lámpara que me está emitiendo y de ella no solo sale una longitud de onda, salen varias. Esta es la lamparilla. De ella sale longitud de onda, otra longitud de onda, otra y otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes son 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Digamos que yo agarro ese random de aquí. ¿Qué sé yo? 250 nanómetros, 251 nanómetros, 252 nanómetros, etcétera, etcétera. Entonces, por ponerles un ejemplo, digamos que esta fuera 262 nanómetros, 263 nanómetros, 264 nanómetros, 265 nanómetros, 266 nanómetros y 67 nanómetros. ¿Por qué estos valores? Porque es un ejemplo random, ¿verdad? Que ya va a tener sentido en la próxima diapositiva. Resulta que cuando yo voy a hacer la cuantificación, yo no cuantifico con todas estas longitudes de onda que la fuente me está emitiendo, sino que yo escojo una.
¿Cómo escojo una? Bueno, digamos que tengo que hacer un paso previo a incluso hacer la curva de calibración y demás. La longitud de onda, la cual yo voy a cuantificar, yo la escojo haciendo un barrido. Nosotros sabemos que estamos trabajando en absorción molecular y por lo tanto los espectros van a tener siempre forma de banda. Recordemos, si yo estoy trabajando con una molécula, el espectro tiene forma de banda. Si yo estoy trabajando con átomos, el espectro tiene forma de picos, nada más. Entonces, digamos que este es mi analito. En este momento no me acuerdo qué era esto, pero este es mi analito, esta molécula es mi analito. Entonces yo lo que voy a hacer es sacar el espectro, hacerle un barrido. Es decir, voy a sacarle la absorbancia desde una longitud de onda hasta otra longitud de onda. Si la vista no me falla, eso está desde 200 hasta 400. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Bueno, usted le mete la cubeta y le dice, hagamos un barrido de 200 hasta 400. Y el equipo empieza a medir absorbancia, variando la longitud de onda. Y empieza a graficar. ¿Qué es lo que estoy graficando? ¿Qué es lo que estoy observando en la gráfica, en el espectro? Pues la banda, ¿verdad?, propia de una molécula, que es lo que habíamos comentado en semanas anteriores. Como siempre, cuando yo estoy trabajando con una molécula, siempre voy a observar un espectro en forma de una banda. Entonces eso es el gráfico que se está generando. La señal versus la longitud de onda. Pero ¿para qué hice eso? ¿Cuál utilidad tiene eso? Bueno, la utilidad aquí es escoger la longitud de onda a la cual se va a cuantificar, que sería la longitud de onda de máxima absorbancia. Eso es muy importante. Siempre voy a ir a fijarme en la absorbancia. ¿Dónde está el punto máximo? Aquí. ¿A qué longitud de onda se alcanzó? El máximo en ese gráfico. Bueno, en mi bajo digo 264 nanómetros. Esa es la longitud de onda de máxima absorbancia y por lo tanto, y esto es muy importante, es donde voy a tener mayor sensibilidad. Y por lo tanto es donde voy a hacer la cuantificación, donde voy a obtener, digamos, el máximo rendimiento del equipo. Repito, porque tengo mayor sensibilidad. Entonces 264, esa es la que yo voy a cuantificar. Así es el razonamiento siempre. Siempre me voy y busco el máximo en el espectro de absorción. Ahora sí, yo digo 264, lo voy a dejar aquí apuntado arriba. 264 nanómetros. Profe, ¿cómo sería el rango? Del rango de longitud de onda. Esa es una muy buena pregunta. ¿Usted sabe cuál es su analito? Digamos, no me acuerdo si es la cafeína, pero digamos que fuera cafeína. Entonces usted va y busca en literatura dónde está el máximo de la cafeína. A mí, como el laboratorio que vimos lo del plástico. Exactamente. Entonces, Ya lo tienen. exactamente. Entonces se encuentra la literatura, excepto que fuera un compuesto nuevo que se acaba de sintetizar, ahí tiene un problema de chungo, ¿verdad? Porque tiene que ponerse a batear. Pero entonces usted va y busca la cafeína, digamos que la cafeína absorbe 300 nanómetros. Usted dice, bueno, voy a tirar un espectro de 100 antes y 100 después, de 200 a 500. Y de fijo yo sé que el máximo me va a quedar ahí. Sí, pero así es como se hace. Entonces, en este caso, ¿verdad?, el analista lo hizo desde 200 hasta 400 y dividió el espectro, le salió el máximo en 264. Entonces dijo, ok, la absorción máxima ocurre en 264 nanómetros. Entonces, ahí es donde yo voy a cuantificar. Ahí es donde se va a cuantificar toda la curva de calibración y la muestra. O sea, vean que esto no es la cuantificación, es el paso previo a la cuantificación. Aquí todavía no he empezado a cuantificar. Entonces, cuando yo mida el patrón 1, patrón 3, 2, 3, 4 y 5, va a ser a esta longitud de onda. Entonces, ¿en qué consiste este componente que está aquí que se llama selector de longitud de onda? Bueno, como su nombre lo indica, la función de él o la tarea de él va a ser aislar la longitud de onda de trabajo para que solo ella, una única, le llegue a mi muestra, donde mi analito la absorberá. Entonces, el selector de longitud de onda, la función que tiene es eliminar todas las demás, no dejarlas pasar y que solo logre atravesar y llegar hasta la muestra la que yo escogí para trabajar. La que yo escogí según este criterio, ¿verdad? Que repito, 264, porque en ese caso particular era 264. Bueno. Esa longitud atraviesa la muestra. Esa es la longitud que debe atravesar el selector de longitud de onda. Todas las demás se deben quedar pegadas en el camino. Solo ella es la que va a atravesar la muestra, ocurrir el proceso de absorción, lo que no se absorbe se transmite. El detector cuantifica la potencia final y ya saca la transmisión. Vamos a ver, se supone, vamos a hacer esto un poquito más arriba, aquí, esta, y
gráfico dice aquí longitud de onda nominal. Es esta que está aquí la nominal, este valor central, esa línea de coloración. Esa es la longitud de onda que el selector de longitud de onda debe dejar pasar. Esta es 264 nanómetros. Ahora, la idea en la teoría es que el equipo solo deje pasar una longitud de onda. Eso funciona muy bien en papel. Lo que pasa es que en la realidad es un poquito más difícil que el equipo aísle un único valor. ¿Por qué? Porque en el momento que yo traslado la teoría a la práctica, ya me encuentro con una serie, por ejemplo, de limitaciones tecnológicas, prácticas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que generalmente el selector de longitud de onda deja pasar un poquito para arriba y deja pasar un poquito para abajo. ¿Cuánto? Bueno, dependiendo de qué tan bueno sea el equipo, ¿verdad? O sea, qué tanta plata le haya costado. Entonces, así como les estoy diciendo que esto puede ser 264 y aquí puede ser un equipo muy malo, digamos, 261 y aquí 267, ¿verdad? Eso es, dice, fueron un montón de longitudes de onda. Esa no es la idea. La idea es que sea un intervalo lo más reducido posible. Entonces ahí es donde aparece esa diferencia. Mira, si yo puedo tener dos tipos de selector de longitud de onda. La primera son los filtros. Los filtros, no quiero decir que sean obsoletos, pero casi, ¿verdad? Son formas muy rudimentarias de aislar una longitud de onda. Y se encuentran unos equipos que se llaman los fotómetros, que vamos a ver más adelante. Aquí no hay, ya son cosas como más antiguas, digamos así. Pero existe una versión mucho más poderosa que es un monocromador. Los monocromadores sí son una forma más eficiente, un selector de longitud de onda. Eso es lo que tienen los equipos que están aquí. Y los monocromadores sí son capaces de hacer que este intervalo sea bastante estrecho. Entonces, cuando estamos hablando de un monocromador, puede ser que esto sea 263.5 y esto sea 264.5 nanómetros. Que eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que este intervalo, que es en realidad lo que el selector de longitud de onda me está dejando pasar, sea lo más estrecho posible. Entre más poderoso sea el equipo, entre más moderno y demás, entre más estrecho sea esto, se dice que alcanza mayor pureza espectral. Pureza espectral además de hacer una pregunta del examen, lo que me está diciendo a mí es cuánto es la eficiencia del monocromador, o sea, qué tan bueno es el monocromador para aislar una única longitud de onda. Una única no es posible, pero para aislar un rango muy estrecho, muy cortito de longitudes de onda. ¿Se entiende la idea? Sí. Entre más estrecho sea este rango que se le está dejando pasar, mayor pureza espectral se tiene. Es como, ¿qué tan bueno es el equipo? ¿Qué tan bueno es el monocromador? Lo ideal sería que esto fuera cero. O sea, es decir, que no se le colara ninguna por arriba y no se le colara ninguna por abajo, que fuera un único valor aquí y solo eso se dejó pasar. Y solo eso es lo que está atravesando y llegando hasta la muestra, pero repito, por las limitaciones tecnológicas y ya la naturaleza física de los componentes y demás, pues siempre se le va a ir un poquito para un lado y un poquito para el otro. Bueno. Repetir la definición de pureza espectral. Pureza espectral es una medida de la eficiencia del monocromador. O sea, qué tan bueno es para aislar un rango pequeño de longitudes de onda. O sea, entre más se acerque a un único valor. ¿Se entiende? Sí. Con gusto. Entonces la idea es la siguiente, ¿verdad? O sea, yo tengo aquí de mencionar, pero ni siquiera gasto tiempo viendo esto, porque esos son desusos. Esos son tipos de filtros. Entonces, repito, la idea es que esta amiga, ¿verdad?, emite varias longitudes de onda. Resulta que de una de esas longitudes de onda, una de esas es la máxima. En nuestro caso, nuestro ejemplo era 264. La misión del selector de longitud de onda es dejar que solo ella llegue hasta la muestra para que ocurra la absorción. Ninguna de las otras debe llegar hasta la muestra.
Entre más eficiente sea el monocromador en aislar una única longitud de onda, mayor pureza espectral se tiene. Esa es la idea. Y aquí ya pues, ocurre el proceso de absorción, y lo que no se absorbe se transmite, se mide la potencia final y ya todo lo que sabemos. Ahora, ¿cómo es que se hace eso? Bueno, el monocromador, vea que dice aquí que el monocromador tiene dos formas, el de prisma o el de rejilla. ¿Ah? Dos formas. O sea, puede tener dos formas de hacer ese trabajo, usando un prisma o usando una rejilla. No es que va a tener los dos, tiene uno, tiene el otro. Generalmente este es para separar longitudes de onda más cortitas, entonces lo vamos a encontrar, digamos, sobre todo en los equipos de rayos X, porque en rayos X estamos trabajando con longitudes de onda muy pequeñitas. El de rejilla sí lo vamos a encontrar en ultravioleta visible, porque sí puede manejar las longitudes de onda de ultravioleta visible. Entonces, por ejemplo, los equipos que ustedes tienen en el laboratorio tienen este. Pero en principio los dos funcionan de la misma manera. Vamos a empezar por el de prisma. El de prisma funciona así. El prisma es como el punto neurálgico del asunto. Digamos. El prisma es el meollo donde va a ocurrir, ¿verdad?, el truco aquí. Todos hemos visto de alguna manera, ¿verdad?, esa representación de la luz blanca que se descompone en haces de diferentes colores, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí venían todas las longitudes de onda sumadas, ingresan al prisma y dentro del prisma ocurre la difracción. Entonces, por eso se llama que el prisma es el elemento difractor de la radiación. Entonces, cada longitud de onda de todas las que venían agrupadas aquí sale de la interfase con un ángulo diferente, de manera tal que cuando salen del prisma, pues cada un color se ve de forma independiente, porque cada uno tiene su propia longitud de onda. Entonces, iban todos en un puño, pasaron el prisma y cada uno tomó su camino diferente. Cada uno sale con un ángulo distinto de salida. Por eso es que los colores ahí ya se ven de manera independiente. Lo mismo que estamos viendo aquí, lo voy a ver aquí. ¿Cómo? Bueno, voy a subir eso. Voy a tratar de reescribir un poquito. Esta es la rendija de entrada. ¿Ok? Y aquí entra un haz. Y aparece así. Entra el haz ahí. Bueno, me equivoqué, me arrepentí del color. Vamos a hacerlo con color morado. Listo. Si ustedes recuerdan, vamos a ver cuánto sabemos de teoría del color. El color morado es la suma de dos colores. ¿Cuáles son? Rojo y azul. Perfecto. ¿Sí? ¿No? ¿Quién dijo verde? Yo, pero no sé por qué estamos en los colores primarios, en los colores secundarios. Ya. Si yo tengo un morado, es porque combiné el rojo y combiné el azul. Ok, ahí. Digamos que eso es lo que estamos viendo ahí. Hay un haz morado, pero ese haz morado, así como esta luz blanca, un puño de haces que van juntos, ¿verdad? Este haz morado son dos que van muy cercanas, que van juntas. Entonces, le voy a poner el azul, es 264 nanómetros, es la que yo quiero aislar. ¿Ok? Esta es la longitud de onda azul. Y esta le voy a poner lambda prima. ¿Qué significa lambda prima? Una muy cercana. Para arriba o para abajo, cualquiera de las dos. El ejemplo es el mismo. Bueno, este haz contiene ambas. O sea, ahí van las dos juntas. Lo que vamos a ver es cómo hace el monocromador para separarlas de manera tal que solo nos salga la que a mí me interesa. Que solo salga por la rendija de salida, que es la que está aquí. La que a mí me interesa. O sea, la de color azul. Entonces entra el haz morado, el haz que los lleva ambos. Y dice aquí que pasa por un lente colimador. ¿Alguien sabe qué es un lente colimador? No. Yo no tengo la expectativa, pero para que de una chiripa, que alguien sepa. Un lente colimador es un lente que hace lo contrario de una lupa. Si yo tengo una lupa, me están llegando haces en paralelo y salen focalizados, ¿cierto? En un lente colimador es al revés, llegan
en un ángulo y salen paralelos. Entonces estos venían en ángulo y ahora salen paralelos. Eso es lo que hizo el lente colimario. Cuando se dice colimar la radiación es eso, es lo que era paralelo. Entre ellos aquí había un determinado ángulo y ahora no, ahora son paralelos. ¿Lente qué, perdón? Colimador. Colimador, así. Lente. Colimador. Y ahora llegamos al prisma. El prisma, como decíamos, ¿verdad? Es el elemento difractor de la radiación, es donde va a ocurrir como el truco ahí del asunto. Ese haz que traía dos longitudes de onda se va a descomponer y las dos longitudes de onda van a tomar ahora su propio camino. El haz azul, aquí es esto, y el haz rojo, que decíamos es una que se le parece mucho a la que a mí me interesa, pero no es exactamente igual. Bueno, ustedes usen el poder de su imaginación para pensar que esas líneas están rectas. Y ahora me encuentro con un lente focalizador. Un lente focalizador sí es como una lupa, ¿verdad? Venían en un ángulo, venían en paralelo, perdón, y ahora van a salir focalizadas en un solo punto. Entonces el haz azul venía en paralelo y ahora se focalizó y logra salir por la rendija de salida. Y el haz rojo, que venía muy juntito, se focalizó, pero ahora pega aquí en la pared interna y ya no sale. Entonces, así fue como logré separar esos dos que estaban muy juntitos. Y solo el haz de 264 nanómetros es el que logra salir por la rendija de salida, valga la redundancia, y llegar hasta la muestra para calcular la observancia. Y el otro quedó aquí en la pared interna. Así es como el monocromador hace su trabajo, por eso es que tiene un prisma. Repito, este prisma es para longitudes de onda muy cortitas, por ejemplo, estrictamente hablando, 264 sería un mal ejemplo, porque 264 sí lo podría hacer con una rejilla, que es el caso que sigue. Estamos hablando de longitudes de onda que casi que se miden en nanómetros, ¿verdad? Sí, más pequeñitos. Pero sí, esa es la lógica, ¿verdad? Yo tengo un prisma, recibe la radiación, la separa sus haces, ¿verdad? Por difracción, y ahora los haces salen separados y solo uno logra atravesar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué hace una rejilla? Pues exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una rejilla usa un elemento difractor de la radiación distinto. ¿Qué es esto? Una rejilla de difracción. Una rejilla de difracción, piensen ustedes en un peine, pero no como un cepillo, sino un peine de dientes, ¿verdad? Es como si fuera un peine, pero ese peine dice que tiene entre 300 a 2000 hendiduras por cada milímetro, o sea, es muy finito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Atraviesa las, es como si fuera el haz morado, ¿verdad? El que contiene los dos, no, ya lo tapé aquí, pero es este, que contiene los dos. Exactamente la misma lógica. El haz morado se refleja en este espejo y se refleja en el peine, que es una rejilla de refracción. Tiene que tener dos cosas muy importantes para que funcione esto. Por eso tiene que ser una superficie reflectiva, es decir, que refleje la radiación. Y segundo, es que las hendiduras tienen que estar espaciadas, o sea, el espacio entre una hendidura y la siguiente tiene que ser en el orden de los nanómetros y parecido a la longitud de onda en las cuales estamos trabajando. O sea, el espacio que hay entre esta hendidura y la que está a la par está en el orden de los nanómetros, ¿verdad? Por eso es que caben tantos por cada milímetro. Entonces, como se cumplen esos requisitos, se inicia la radiación y va a pasar exactamente lo mismo con el haz que lo que pasaba en el interior del prisma, ¿verdad? Estamos en una rendija muy pequeñita, en el orden de los nanómetros, entonces también estamos experimentando difracción como habíamos visto hace 15 días. Entonces, este haz morado se descompone en dos haces, uno azul y uno rojo. El azul sí logra salir y el rojo se queda pegado adentro. Entonces, vean que es exactamente como análogo a lo del prisma, ¿verdad? Es exactamente como el mismo principio, lo que está cambiando es el elemento que difracta la radiación. En este caso, este es para longitud de onda más grande, ultravioleta visible, pero el del prisma, ¿verdad? El prisma se utiliza para rayos X, para longitudes de onda más finas. Por eso es que el equipo que ustedes trabajan en el laboratorio es el de rejilla, exactamente, es ultravioleta visible. Aquí se ve exactamente como la misma, el análogo al prisma. Ahora está el haz de luz blanca que contiene todas las longitudes de onda, el visible, llega al prisma y se descompone. Entonces salen en diferentes direcciones, rebotan o se reflejan en diferentes direcciones. ¿Estamos claros con el funcionamiento del monocromador? Sí.
Ok, si yo sigo el diagrama, el siguiente componente es tal vez el más intuitivo de todos, el receptáculo de la muestra. A ver, absorción molecular en sólidos existe, pues sí puede existir, pero es un toque más especializado, mucho más difícil, ¿verdad? Siempre lo más fácil, por llamarlo de alguna forma, es si usted la muestra llega sólida, disuelva, ¿verdad? Ya sea que sea soluble en algún disolvente directamente, o que le tenga que hacer un tratamiento, una digestión con ácidos, una cosa así, y ya después la tiene como un líquido, la diluye, etcétera, etcétera. Pero si le llega como un sólido, disuelva. Porque la mayoría, por no decir que todos los equipos de esta naturaleza están hechos para medir líquidos. Y como están hechos para medir líquidos, el líquido hay que depositarlo en alguna parte. Tiene que decantarse en alguna parte. Y esa es la función de las cubetas o las celdas, es contener el líquido para que, o contener la disolución de la muestra, está el analito disuelto, para que se dé la cuantificación. Dice que debe ser un material transparente a la región de estudio. Nosotros estamos trabajando en ultravioleta visible y en el ultravioleta y en el visible, ¿verdad? Vidrio o plástico polipropileno para el visible y dice que cuarzo para el ultravioleta. Eso es porque el plástico y el vidrio se absorben en el ultravioleta, entonces no se puede utilizar, porque si no la misma cubeta me estaría absorbiendo la radiación. Entonces la misma cubeta se ve una interferencia de las que suman, porque el equipo no sabe que eso está pasando y sumaría las dos absorbancias, la de la cubeta como tal y la de la muestra. Entonces al final voy a incurrir en un error positivo, porque estoy cuantificando más absorbancia de la cuenta. Es muy importante, sobre todo en la manipulación, que la huella dactilar, la grasa y otras señales alteran notablemente las características de la transmisión. Esto se los hará comentar por eso Giancarlo la semana pasada, ¿verdad? Vea que esta cubeta tiene un triangulito aquí. Eso quiere decir que esta cara y la que está apuesta, o sea, esta de aquí, son las que atraviesa el haz. Por lo tanto, yo la manipulo por las otras dos, o sea, esta que está opaca y esta que está aquí que está opaca, ¿verdad? Si yo llego y le pongo un dedote aquí, esa huella dactilar me va a ocasionar pérdida de radiación, ¿verdad? Porque la radiación no va a lograr atravesar. Eso es un error también positivo, porque el equipo no sabe que eso está pasando. El equipo sabe que la disminución de la potencia, él cree que es todo por absorción, él no calcula esas pérdidas que hay por las huellas dactilares y demás, entonces al final voy a terminar incurriendo en un error positivo porque el equipo me va a dar más absorbancia. Luego tengo el detector. El detector es el siguiente componente y su función ya la conocemos, es cuantificar cuánto es la potencia final. Con esta que ya lo conozco, porque es dada por la lámpara, y esta que la voy a cuantificar ahorita, con esta yo saco la transmitancia, con la transmitancia saco la absorbancia, con la absorbancia saco la concentración. También se le llama transductores, porque dice que convierten energía radiante en señal eléctrica. ¿Cómo? Pues ya lo vamos a ver. Requisitos: que tiene que tener una alta sensibilidad, una alta relación señal-ruido. Ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? Que la señal tiene que ser bastante marcada, o sea, bastante distinguible de lo que es el ruido. Una respuesta constante, tiempo de respuesta rápido, señal de salida igual a cero en ausencia de iluminación. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el equipo encendido pero con la tapa baja, ¿verdad? El equipo me tiene que marcar cero absorbancia. Si el equipo me está marcando algo, quiere decir que le está entrando luz por alguna parte, por alguna rendija, algo está, tal vez algún tornillo hace falta ahí, socarlo, etcétera, etcétera. La señal producida debe ser proporcional a la intensidad de las incidentes. Esa fórmula que aparece ahí es que la señal que me va a producir el detector debe ser cada vez la potencia de la señal, claro, porque yo lo que estoy buscando es esta P, que es esta P. Entonces la señal que el detector me dé debe ser directamente proporcional a esa potencia, porque es la que él me debe dar. Y además debe cubrir desde los 180 hasta los 860 nanómetros, y pues ese es el rango que el equipo debe cubrir, ¿verdad? Es ultravioleta visible. Bueno, aquí no hay mucho que escoger, solo hay un tipo de detector y es el fototubo de vacío. El fototubo de vacío funciona de la siguiente manera: dice que ingresa un haz de fotones, o sea, el haz de fotones viene de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es ese haz de fotones? El que la muestra no absorbió, el que el analito no absorbió, o sea, la radiación que se transmitió. Entonces ingresa ese haz de fotones y llega y choca contra un cátodo. Entonces vean que hay un cátodo que es como un semicilindro, ¿verdad?
como si fuera un cilindro que yo le hubiera cortado la mitad. Entonces me quedó aquí la mitad del cilindro. Es este que está aquí, es una forma cóncava. Bueno, también tengo un ánodo, que es un alambre, que es este alambre que está aquí. Entonces tengo un cátodo, tengo un ánodo, y pues algún intercambio de electrones va a ocurrir ahí, ¿cierto? Porque para eso tengo los electrodos. Entonces ingresan los fotones. Repito, ¿cuáles son estos fotones? Este chorro de fotones es el que la muestra no absorbió, o sea, la radiación que pasó, esta flechita que está aquí, la radiación que pasó, la radiación que se transmitió, que la muestra no absorbió. Esos fotones llegan e ingresan al detector, chocan contra el cátodo, y el cátodo, por cada fotón que choca, recuerden que la radiación tiene dos formas de verse, ¿verdad? Yo lo puedo ver como una onda, pero también lo puedo ver como una partícula. En este caso, pensémoslo como un chorro de partículas. Van pegando uno por uno todos los fotones aquí. Por cada fotón que pega de este cátodo sale expulsado un electrón. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Aplica una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo y los electrones se empiezan a mover hacia el ánodo. Entonces, un movimiento de electrones es una corriente eléctrica, ¿verdad? Un flujo de electrones es una corriente eléctrica. Entonces, ese movimiento de electrones va a producir una corriente eléctrica, que es lo que el equipo cuantifica. Por eso decimos que es un transductor, porque convierte la señal lumínica en una señal eléctrica. Entre más alto sea la cantidad de fotones que inciden, más electrones se liberan y mayor es la corriente que se cuantifica, mayor es la corriente eléctrica que se cuantifica. Por eso es proporcional. La señal que se cuantifica es proporcional a la cantidad de radiación que le ingresó. La relación es 1-1, sí, podemos pensar que la relación es 1-1, ¿verdad? Cada fotón emite un electrón. Bueno, el equipo así está el componente así está muy bien, muy bonito, pero una vez a alguien se le ocurrió optimizarlo, entonces es una versión como más poderosa. Esto es lo que está instalado dentro del equipo, es un tubo fotomultiplicador, que es el mismo principio, solo que en cadena, para que se multiplique, por eso se llama fotomultiplicador. Entonces vamos con la idea aquí. Entra la radiación. ¿Cuál es esta radiación? La que el analito no absorbió, o sea, la flechita que está después de la cubeta en el diagrama. Entonces viene la radiación, aquí vienen los fotones. Pega el primer fotón y expide un electrón, sale expedido. Es una superficie emisora de electrones, sale un electrón despedido. Ese electrón llega y pega contra el siguiente cátodo y expide a su vez 2 electrones. Esos 2 electrones pegan contra el siguiente cátodo y a su vez expiden 4. Esos 4 van contra el siguiente y expiden 16, de manera tal que se va dando un efecto de cascada. Por cada fotón, al final de todo el proceso, por cada fotón que chocó aquí, se genera 1.000.000 de electrones, porque cada vez que pegan contra el siguiente dínodo se va multiplicando. Entonces eso genera que esta constante de proporcionalidad sea mucho más alta, ¿verdad? Una señal mucho más grande para la potencia de las que ingresó. Entonces eso me da mayor sensibilidad, que era lo que estaba buscando entre los requisitos, aparecía ahí entre los requisitos del detector. Entonces, en realidad, este componente aquí está muy bien, ¿verdad? El componente como tal sí cumple con su función, pero en esta versión es como si yo tuviera un montón de estos en fila, ¿verdad? Y una vez que sale expedido el electrón, pega en el siguiente y sale 2, y una vez que salen los 2 expedidos, pega en el siguiente y sale 4. Lo que pasa es que ponerlos en fila dentro del equipo es muy poco práctico, porque ocuparía mucho espacio, entonces lo que hacen es que los acomodan en un círculo para que vaya como secuencia. Entonces ingresa la radiación, pega el electrón aquí, salen 2 electrones, pegan aquí, salen 4, pegan aquí, salen 16 y así va. Generando, repito, mayor sensibilidad. Y así es como funciona ese detector. El último es el sistema de lectura, que dice que amplifica la señal eléctrica proveniente del detector para que sea más fácil de cuantificar. Puede ser analógico o digital. Vamos a ver, cuando es analógico, esto tal vez todavía habrá en algún museo, era una pija, era un dial. Entonces, cuando usted medía este dial, medía aquí la absorbancia y la aguja se acomodaba aquí y decía tanto de absorbancia. Entonces, usted hacía la cuantificación. Ahora eso ya no existe, ¿verdad? Eso es completamente digital. En la pantallita nada más le da 0.297 de absorbancia y usted la nota y ya está.
Pero sí, pues solo para que sepan como que existió alguna vez algún espectrofotómetro con lectura normal. Ahora ya terminamos la parte de los componentes. Pasamos a esta parte de las desviaciones que ya se les había adelantado someramente la semana anterior. La ley de Beer, y no solo la ley de Beer, otras también, tiene algunas características. Es que ella se va a cumplir bajo ciertas condiciones. Entonces eso nos trae como a una realidad. La realidad es que la ley de Beer tiene ciertas limitaciones. Son tres tipos: las reales, las instrumentales y las químicas, y las vamos a comentar cada una brevemente. Las limitaciones reales, a ver, si yo estoy trabajando con la ley de Beer, la ley de Beer se va a cumplir. La ley de Beer es A es igual a ABC, se va a cumplir y va a estar muy bien solo dentro de cierto rango. Es decir, esto va a ser una línea recta entre cierto rango de concentraciones. Fuera de ese rango de concentraciones, es decir, cuando estamos muy diluidos o cuando estamos muy concentrados, ya entran a jugar las fuerzas intermoleculares. Si está muy diluido, entran a jugar las fuerzas intermoleculares entre las moléculas del disolvente, porque hay demasiado disolvente. Si está muy concentrado, entran a afectar las fuerzas intermoleculares entre las moléculas del soluto, porque en el soluto hay muchos solutos. Entonces las fuerzas intermoleculares van a terminar interfiriendo en la ley de Beer. A eso se le llama limitaciones reales, es decir, que ella es cierta, sí es cierta, pero entre cierto rango. Y eso es un parámetro de calidad que nosotros no habíamos visto. Es el único que nos faltaba de ver de la lista, que es el ámbito lineal, que también se puede llamar rango lineal, que también se puede llamar intervalo dinámico o rango dinámico. O sea, tiene muchos nombres, pero todos hacen referencia a lo mismo. El rango lineal o el ámbito lineal es un parámetro de calidad que mide cuánto se mantiene en línea la curva de calibración, es decir, cuánto es el rango de concentraciones en los que la curva de calibración se mantiene como una línea recta, en los que se cumple la teoría. Por supuesto que este parámetro de calidad, la lógica que tiene es, entre más grande sea el intervalo de concentraciones, mejor, ¿verdad? Porque tengo más versatilidad para trabajar. Entonces, por ejemplo, yo voy a comparar dos métodos. Ok, igual, el método rojo y el método azul. Yo tengo esa curva de calibración y yo tengo que el método rojo se mantiene como una línea recta, nada más entre las concentraciones de 1 a 10 miligramos sobre litro. ¿Por qué? Porque se me está ocurriendo en este momento. Ahora, el método azul se mantiene como una línea recta entre 0.01 y 10 a la 4 miligramos sobre litro. Según lo que acabamos de conversar y según lo que sabemos hasta el momento, ¿cuál de esos dos, el rojo o el azul, ganó en ese parámetro de calidad? El azul. ¿Por qué? Porque tiene un intervalo de concentraciones mucho más grande, de varios órdenes de magnitud, en los que la línea recta se mantiene recta. En cambio, el rojo es mucho más limitado, solo un orden de magnitud. Bien. Entonces, en el rojo, fuera de estos valores, ya A no es igual a ABC, o sea, ya esto no se cumple, porque ya no salimos de la linealidad, no salimos de la línea recta. ¿Qué es lo que le pasa fuera de esto? Puede ser que fuera de esto se acueste, ¿verdad? Se acueste la curva de calibración, entonces claro, ya no sigue ya es igual a mx más b, o sea, ya no nos va a servir para nada. Entonces repito, ámbito lineal, rango lineal, intervalo dinámico, rango dinámico, como se le quiere llamar. ¿Cuál es el rango en el cual se mantiene como una línea recta la curva de calibración? Pues en este caso, en la comparación de métodos que hicimos en este ejemplo, el rojo solo tiene un orden de magnitud y fuera de eso pierde la linealidad. En cambio, el azul tiene varios órdenes de magnitud, 7 órdenes de magnitud, y se pierde la linealidad ya fuera de ellos. Pero esto es mucho más amplio, ¿verdad? Es una curva de calibración mucho más larga.
Me perdí ahí como enseñó eso. El ámbito lineal Ajá. es el rango de concentraciones entre las cuales la curva de calibración se mantiene como una línea recta. Ajá, pero digamos, como definió si era la suma, ahí vamos. Porque es mucho más grande, o sea, si usted se fija, es un intervalo mucho más grande que 1 o 10. Ah, ok. Entonces, así es como se compara. Entre más grande sea el intervalo lineal, entre más separados estén las concentraciones inicial y final, mejor. Y en magnitud, Gracias. ¿cómo es la magnitud? ¿Ah? Magnitud, a veces que- Orden de magnitud, es que aquí hay una diferencia de a la 1, 10 a la 1. En cambio, aquí hay una diferencia de 1, 2, 3, 4, 5. Me equivoco, no eran 7, eran 5. Orden de magnitud. Se quedan 10, 100. Ok, la segunda tipo de desviación son las desviaciones, que dice desviaciones químicas. Entonces, eso se debe a la naturaleza química del analito. Y eso también es una fuente de ruido químico, que lo habíamos comentado la semana pasada. Vean, ¿qué pasa si usted está en la curva de calibración, haciendo la cuantificación y demás, con su analito? Su analito es este, ácido débil. Pero resulta que este ácido débil puede entrar en equilibrio con la forma disociada, el protón y el anión. Y por cambios de temperatura y demás, durante la realización del análisis, él está constantemente desplazándose hacia la izquierda y hacia la derecha. Esta es la especie absorbente, estas dos especies no absorben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la absorbancia va a estar variando durante el proceso. Es una desviación química, porque eso responde a la naturaleza química del analito. Generalmente, ese tipo de desviaciones son más fáciles, digamos, de resolver, porque se hace un estudio de quién es mi analito, qué características tiene, que si lo afecta la temperatura, que si lo afecta la humedad, que si lo afecta tal o cual, ¿verdad? Y puede ser que yo le agregue un estabilizador, ¿verdad? Alguna sustancia que me inhiba que este equilibrio se desplaza para allá. Entonces, por ejemplo, yo le agregaría un exceso de aniones A para que por el principio de Chatelier este equilibrio, o sea, la protonación se desfavorezca, sino que se favorezca más bien la forma protonal, ¿verdad? Porque si hay un exceso de aniones A en el medio y si no me interfiere, claramente, entonces más bien eso me va a desplazar el equilibrio por el principio de Chatelier hacia la izquierda. Eso por poner un ejemplo. Y la otra es las desviaciones instrumentales, que se deben a la naturaleza física, digamos, de los componentes que tengo que tener en el equipo para que el principio teórico funcione. Entonces, por ejemplo, dice aquí la radiación policromática. ¿Qué es lo que pasa con eso? Me tengo que devolver. Si yo tengo un monocromador que no es muy bueno, y el monocromador me deja pasar 264, pero me deja pasar 3 por abajo y 3 por arriba, o sea, son muchas longitudes de onda las que se me están yendo. Entonces, no me están monocromando, me están policromando, o sea, me están pasando muchas longitudes de onda, poli, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si se me va la que yo estoy, la nominal, la que yo estoy trabajando, y se me van varias, aumenta la posibilidad de que alguna interferencia absorba alguna de estas y me genere un error positivo. Ejemplo, ¿qué pasa si yo quería la longitud de onda de 264? Tengo un monocromador que no es muy bueno, 264 nanómetros. Tengo un monocromador que no es muy bueno, me deja pasar hasta 267 nanómetros y aquí 261 nanómetros. Me deja pasar varias longitudes de onda. ¿Y qué pasa? Que sí, por desgracia, a ver la interferencia que absorbí aquí a 265.5 nanómetros. Entonces, como ese intervalo es tan grande, cuando el equipo me dé la absorbancia, me va a dar dos sumadas: la de mi analito que absorbe aquí y la de la interferencia que absorbe aquí. Entonces, eso se evitaría si este intervalo fuera mucho más reducido, ¿cierto? Entonces, por eso es un problema de la radiación policromática, porque entre más longitudes de onda se me vayan ahí, o sea, entre más malo sea el monocromador, más probabilidades hay que una interferencia me entorpezca el análisis y por lo tanto me genere una desviación. Entonces, ahí está la primera, radiación policromática. La eficiencia del monocromador. La segunda dice que la radiación parásita.
¿Qué es la radiación parásita? Que le está entrando la radiación de los alrededores. Si usted tiene el equipo encendido y cerrado, le debería medir 0. Si no le mide 0, le está entrando la radiación del ambiente, por alguna endija, algún tornillo mal socado, etcétera, etcétera. Eso es radiación parásita, también produce una radiación. Y la tercera, las celdas, las cubetas. A ver, viene el haz de radiación. ¿Cuál es este haz de radiación? El que la lámpara emitió y ya pasó por el selector de longitud de onda. ¿En qué medio se viene desplazando ese haz? En el interior del equipo. ¿En qué medio va? ¿El equipo está vacío? No. Entonces, ¿en qué medio va? ¿En qué medio se está desplazando esa radiación? Aire, ¿verdad? Entonces aquí hay aire. De aquí vamos a pasar, por ejemplo, estamos en ultravioleta, a cuarzo. Entonces aquí hay una interfase aire-cuarzo. Ahí pueden haber pérdidas por refracción. Y una pérdida por refracción es radiación que no le va a llegar al detector. El detector no sabe que eso está pasando. El detector cree que toda la radiación que no le llega es porque la muestra la absorbió. Eso me va a generar un error positivo, porque al final voy a cuantificar más de la cuenta. Bueno, aquí tengo la interfase cuarzo, disolución. O sea, cuarzo, digamos que sí, disolución acuosa. Pues aquí tengo otra interfase, ¿cierto? Otro cambio de fase. Después disolución acuosa, cuarzo otra vez y cuarzo aire. O sea, vean que estoy pasando 1, 2, 3, 4 interfaces. Entonces en esas interfaces pueden haber pérdidas. También en el interior, dependiendo de lo que sea la matriz, pueden haber moléculas muy grandes que no estén participando directamente en la cuantificación, como que si una proteína, una cosa así, pero sí, al ser tan grandes puede ser que me generen pérdidas por dispersión. Entonces eso también es un tipo de error. Y también, aunque es menos común, puede ser que se refleje algo de la radiación aquí en las interfaces. Entonces, decisiones instrumentales, repito, se debe a la naturaleza física de las piezas que tengo que tener en el equipo para que la teoría me funcione. Radiación policromática se relaciona con el monocromador, radiación parásita se relaciona con la eficiencia del equipo para que no le entre radiación del entorno. Y las celdas se debe a la naturaleza física de las cubetas que tengo que tener para que pueda hacer la cuantificación. Ok, parámetros de calidad, vamos a retomar algunos, ya terminar de ver definiciones, cosas que no conocíamos antes y ahora sí conocemos. Voy a empezar por la sensibilidad. ¿Alguien se acuerda, considerando que el examen es la próxima semana? Esto lo vimos en semana 1. ¿Alguien se acuerda que la sensibilidad? Era la capacidad para determinar pequeños cambios. Ok, perfecto. Para pequeños cambios en la cantidad del analito me tiene que generar señales muy distintas para yo poderlo ver. O sea, entre más sensible es, más distintas son las señales que me generan. ¿Cómo es una forma en la que yo puedo cuantificar la sensibilidad? Esto no lo habíamos visto. La sensibilidad se puede cuantificar con la pendiente de la curva de calibración. A ver, yo tengo estos dos métodos y tengo esos dos métodos y tengo que compararlos a ver cuál de los dos es más sensible, pero la comparación la tengo que justificar con un número, la tengo que cuantificar. Aquí tengo un par de concentraciones y aquí tengo el mismo par de concentraciones. Voy a ver. Estas dos, la roja y la verde, son exactamente las mismas en este ejemplo y en este ejemplo. Si yo me fijo en la curva de calibración, ¿cuál absorbancia me van a generar? Estas dos me generan este par de absorbancias, la roja y la verde. Pero en este caso, estas dos concentraciones me generan estas dos absorbancias, la roja y la verde. Dos preguntas. La primera, ¿en cuál de los dos casos, digamos que A o B, las absorbancias obtenidas difieren más entre sí? En A. En el A, ¿verdad? Vean que este par de concentraciones, que son iguales aquí y aquí, o sea, esta distancia es la misma, este par de concentraciones me generó señales más distintas. Segunda pregunta, ¿cuál método es el más sensible, el A o el B? El A, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo demuestro yo? Saco la pendiente de la curva de calibración. Cuando yo hago la ecuación y es igual mx más b, la regresión lineal, esta pendiente, entre más alta sea,
más sensible va a ser el método, porque me va a generar señales más distintas para el mismo par de concentraciones, mando más altas entre ellas. Si yo saco las dos pendientes, digamos que una me dé 7.2 y la otra me dé 0.4, pendientes ambas, pues esta pendiente es más grande, ¿verdad? Gráficamente se va a observar una pendiente más pronunciada, que lo que me va a generar es este efecto, que el mismo par de valores de X me generen valores de Y más distintos entre sí. Entonces, si yo quisiera comparar dos métodos y me dicen justifique cuantitativamente por qué y cuál es el más sensible y por qué, lo que hacen es agarrar las dos curvas de calibración, sacan las dos pendientes y aquella que le dé la pendiente mayor, ese es el más sensible. ¿Se entiende la idea? Sí. Y eso ¿Y ese por qué? Es, ¿ah? ¿Y ese por qué? Es el por qué. Sí. Entre más sensible es mejor. Entre más sensible mejor, ¿verdad? Porque yo quiero que el equipo me esté diciendo que hay una diferencia, ¿verdad? Profe, y eso también aplica entonces con la fórmula de la absorbancia que esté arriba, las rojas, porque AB es lo mismo que la pendiente. Sí, sí, sí. Si yo interpreto esto como la pendiente, claro. Eso es en el caso particular de que la ecuación que esté trabajando ahí, teóricamente es la ley de Beer, ¿verdad? Pero aunque no fuera la ley de Beer, es la pendiente. Siempre comparo pendientes. Y los otros que quería recuperar son el límite de detección y el límite de cuantificación. ¿Se acuerdan qué era el límite de detección? Es el límite mínimo que puedo decir si hay o no analito. Hay o no analito, ¿verdad? Que es diferenciable con seguridad del ruido. Y el límite de cuantificación es la última, la mínima cantidad, perdón, que se puede cuantificar con seguridad. Que le puedo poner un número. Entonces, ¿cómo se relacionan ellos con el ámbito lineal? Bueno, el ámbito lineal o el rango dinámico empieza en el límite de cuantificación porque esa es la cantidad más pequeña que puedo cuantificar. De ahí para abajo no puedo cuantificar. ¿Se entiende la idea? Pues ahí empieza el ámbito lineal, el rango lineal. ¿Dónde termina el rango lineal? En el límite ese que se llama LOL, límite de linealidad. Es cuando la curva de calibración pierde la linealidad, por eso se llama límite de linealidad. A partir de ahí se vuelve curva. Debería seguir esta línea recta que aparece aquí. No la sigue, sino que se curva, se achata. Eso quiere decir que ahí ya se perdió la linealidad. Entonces, el rango dinámico, ¿cuáles son los límites que lo cortan? El límite de cuantificación, porque es la cantidad más pequeña que se puede cuantificar, y el límite de linealidad, que es la concentración a la cual se pierde la linealidad. De ahí en adelante ya esto no es una relación lineal, ya esto no es y es igual a X más B, porque no es una línea recta. ¿Se entiende la idea? Sí, en inglés, exactamente. ¿Estamos claros con esto? Sí, ¿me acuerdo? Claro. El rango lineal o el rango dinámico es el rango de concentraciones entre las cuales se puede hacer la cuantificación, porque la curva de calibración se mantiene como una línea recta. Eso ya lo comentamos hace unos minutos, eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que estamos aprendiendo cómo se llaman los límites que lo acotan. El límite inferior es el límite de cuantificación, que justamente lo acabamos de repasar. Es la cantidad más pequeña que se puede cuantificar. Y como yo de ahí para abajo no puedo cuantificar, ya eso me cuenta como rango lineal o ámbito lineal. Entonces, es el límite inferior. El límite superior, ¿cuál es? El momento en que la línea recta se pierde. El momento en que la línea recta deja de ser recta y se achata. Entonces, eso quiere decir que este punto, esta concentración, es donde se perdió la linealidad, y a ese se le bautiza, se le llama como límite de linealidad, que es donde la linealidad muere. Entonces, esto, cuando yo le diga a usted cómo se llaman los límites que acotan o que marcan el ámbito lineal, usted me dice límite de cuantificación y límite de linealidad. ¿Vamos? ¿Ah? Yo sé, no, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se sigue? Pero no importa. ¿Cómo se llama? Ok. Muy buena pregunta. Es que yo podría decir. Ok, para toda esta tinta. Entonces, recordar, ¿verdad? Yo tengo el ruido. Si yo tengo el ruido, le saco un montón saco un montón de señales del ruido, o sea, como que tomo fotos a lo que me esté marcando. Todas esas las promedio. Y ese promedio, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para sacar el límite de detección? 3, ahora sí. Por 3. ¿Y para sacar el límite de cuantificación? Sí. Por 5. Sabemos que ese criterio es un poquito más variable. Puede ser 5, puede ser 7, puede ser 10. Pero en mi caso, con 5 es más que suficiente. El promedio.
El promedio de las señales del ruido se multiplica por 5. Entonces, repasar. Si el resultado me cae aquí, no lo puedo reportar porque yo no sé si fue el ruido que saltó en algún momento ahí y me quedó marcado. Aquí sí puedo decir que tengo, pero no puedo decir cuánto. Y aquí sí puedo reportar resultados sin problema. Ya vamos a hacer un ejercicio como más completo. Incluye todo eso. ¿No es que se multiplica por 3? Se multiplica, el promedio de las señales de ruido se multiplica por 3 para sacar el límite de detección. Y el promedio de las señales de ruido se multiplica por 5 para sacar el límite de cuantificación. Gracias. Por eso es que entre más alto sea el ruido, pues más me empuja hacia arriba estas dos rayas, la verde y la naranja. Tengo aquí el concepto del blanco, que es un concepto que nosotros hasta ahorita no conocíamos. A veces en el laboratorio sí lo hayan comentado, pero nosotros lo tenemos que introducir entre comillas. ¿Qué es el blanco? Bueno, nosotros habíamos hablado que yo tengo la muestra esa muestra representada de color negro contiene mi analítico, que lo vamos a representar de color morado. Eso es lo que yo estoy cuantificando. Pero además de tener el analito, tiene la matriz. Es todo lo que tiene la muestra que no es el analito. Entonces vamos a dibujarle ahí diferentes cositas. A ver, ¿qué es el blanco? El blanco es que yo voy a preparar una disolución de la matriz de la muestra. ¿Qué es una disolución de la matriz de la muestra? Pues todo lo que no sea el analito. Entonces tendría las cosillas rojas y tendría las cosillas azules. La muestra es todo lo que no es. La matriz es todo lo que tiene la muestra menos el analito. Entonces esa sería la matriz de la muestra. Entonces, esta es la muestra completa, el analito y la matriz. Esta es solo la matriz. Si yo preparo esta disolución, estoy haciendo un blanco. La idea del blanco es medirlo, también el equipo, a la misma longitud de onda, a la longitud de onda de trabajo y bajo las mismas condiciones para ver cuánta absorbancia me da solo esto. Esa absorbancia que me dé el blanco es la absorbancia de las interferencias. Es lo que me está absorbiendo las cosillas azules y las cosillas rojas, que no son el analito. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, cualquier absorbancia que me dé la muestra completa, yo le tengo que restar la absorbancia del blanco, de manera tal que nos sale otra formulilla ahí. La absorbancia de la muestra es igual a la absorbancia del analito más la absorbancia del blanco. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Yo llego y cuantifico esto. Cuando mido la muestra, mido toda completa. Eso va a tener un valor. ¿Qué valor? No sé, me voy a inventar. 0.700. Ahora vengo y mido el blanco, que era la disolución de la matriz. Los blancos generalmente tienen valores pequeñitos. Entonces digamos que eso me va a dar 0.012, una cosa así. Una observancia puede ser negativa. No, es negativa. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer de ahí? Despejar la absorbancia del analito. Que para hacer eso, lo que tengo que hacer es pasar el blanco al stand. Entonces sería 0.700 menos 0.012 es igual a la absorbancia del analito. Y eso es lo que meto en la curva de calibración. Cuando B es igual a X más B, eso es lo que meto aquí. El analito ya con el blanco restado. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Sí, lo que hace es quitar el ¿Cuánto es?
0,600. Lo que estamos haciendo ahí es restando cuánto me absorbieron las interferencias. Eso tiene, ¿verdad? Estoy haciendo una explicación muy grande para algo que es muy perdón, estoy haciendo una explicación muy sencilla para algo que es muy complejo. Vean este proceso. Aquí yo dibujé dos cosillas, ¿verdad? Generalmente en los laboratorios como el de ustedes, académicos y demás, con fines didácticos, generalmente trabajamos con blancos que sean sencillos. O sea, a veces el blanco puede ser solo agua, porque si la muestra solo tiene agua y el analito disuelto ahí, ¿y quién es la matriz? Solo agua, el disolvente. Entonces, en ese tipo de casos, preparar un blanco muy sencillo, es llenar una cubeta con agua destilada y ya está. En la vida real la vida es muy dura, porque puede ser que ustedes lleguen en el laboratorio una muestra que tenga 700 cochinadas aquí en la matriz. Entonces usted tiene que preparar una disolución con las 700 cochinadas, porque si no, ¿cómo hace esto? Es imposible. Entonces, dependiendo de qué tan compleja sea la muestra, así se va a complicar hacerlo blanco. Pero no siempre es tan directo, no siempre es tan fácil y no siempre es tan sencillo. Y ahí viene un ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer dos casos. Se los voy a leer y ahorita lo resolvemos. Se prepara una curva de calibración midiendo las absorbancias de las disoluciones que contienen cromo como de cromato. El límite de detección es 5.85 microgramos sobre el mililitro. Entonces me están diciendo quién es el límite de detección y me están diciendo que el límite de cuantificación es 19.5 microgramos sobre el mililitro. Me dan la curva de calibración. Esta curva de calibración nosotros ya la habíamos resuelto, la resolvimos hace 2 semanas, es la misma que estaba en la presentación anterior, nada más que yo me la traje para acá para volverlo a usar. Dice caso 1, si una muestra de cromato se mide y da una absorbancia de 0.155, ¿cuál es la concentración en microgramos sobre mililitro de cromo en la muestra? Considere que se mide en blanco y se tiene una absorbancia de 0.0008. Reporte el resultado de la forma apropiada. Ok, vamos a hacer eso. A ver, si yo no estoy mal, recordando ahí, esta curva de calibración daba, haciendo la regresión lineal, eso daba y es igual sí menos 0.0128. Repito, esta curva de calibración es hace 15 días. Ok. Me están diciendo que la absorbancia de la muestra completa es 0.155 y que la absorbancia del blanco es esta, 0.008. Entonces, ¿qué es lo nuevo, qué es lo diferente, qué es lo curioso aquí? Que no puedo ignorar el blanco. Eso es una práctica común en los exámenes. El blanco es lo que me está absorbiendo las interferencias, ¿verdad? Por aquella definición que comentamos allá. Entonces, antes de yo poder meter la absorbancia aquí, tengo que, entre comillas, limpiarla. Lo que absorbió la muestra completa, tengo que restarle lo que absorbió las interferencias para cuantificar únicamente lo que absorbió mi analito. Entonces, tengo que aplicar la fórmula que comentamos hace breves minutos. Si yo la despejo, yo digo 0.155 menos 0.008, eso me da la absorbancia del analito. ¿Cuánto me da? ¿Es alguien que me ayude igual ese cálculo? 0,154. ¿Cómo? 0,154. Ok. Esa sería la absorbancia del analito. Entonces, ahora sí, esa es la que meto aquí, ya la depuré, digamos así, ya la limpié, ya puedo hacer la cuantificación. Sustituyo aquí 0.154 y despejo X. ¿Cuánto me da la X? Alguien que me ayude ahí en ese cálculo.
A ver, si yo despejo esta ecuación, la x a mí me da, si no lo hice mal, 101.8. A mí me dio 104,25. 104. 101.7. ¿Punto 7 qué? Sí. 101.7. Revisamos, esa es la idea de que lo hagamos entre varios, Si ¿verdad? está negativo, pasa a sumar. Ajá, este pasa a sumar y esto pasa a dividir. Ahora dice, reporte el resultado en forma apropiada. ¿Qué significa eso? Bueno, esa es la razón por la cual me dieron el límite de cuantificación y el límite de detección. Me están diciendo que el límite de detección es 5.85 microgramos sobre mililitro y el límite de cuantificación es 19.5 microgramos sobre mililitro. Es decir, esos son estos dos valores. Eso normalmente siempre lo dan. Eso se hace. La idea es saber qué se hace con ellos. Uy, se me perdió el curso. Esos son estos dos valores, ¿verdad? Este es 5.85 y este es 19.5. Pregunta, considerando el resultado que me dio, ¿dónde estoy? ¿En la C, en la B o en la A? En la A, ¿verdad? Porque 101 está por encima de 5.85 y está por encima de 19.5. ¿Se entiende la idea de lo que estoy haciendo? Sí. ¿O no? ¿O repito? Sí, sí. ¿Repito? Claro. Vean. Aquí le estamos poniendo nombre a los límites de cuantificación y al límite de detección. En el enunciado, el límite de detección, ¿qué valor tiene? El enunciado del problema. Detección 5,85. 5.85, o sea, este es el límite verde. ¿Y el límite de cuantificación cuánto es? 19.5. Este es el límite anaranjado. Pero mi resultado, ¿cuánto me dio? 101. 101, estoy muy por encima de los dos. Eso quiere decir que caí en la zona donde está el resultado A, el resultado genérico A. Eso quiere decir que puedo reportar sin ningún tipo de problema y con el número, o sea, puedo cuantificar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, la forma correcta de reportar el resultado en ese caso es poner que se hizo la cuantificación y se obtuvo el resultado de 101.7 microgramos sobre el mililitro. Y ya está, ese es el resultado. Ahora, como hay un caso B, como hay un caso A, naturalmente hay un caso B. En el caso B lo que vamos a ver es otro desenlace. Es la misma curva de calibración. ¿Cómo se debe poner? Se hizo una cuantificación y se obtuvo el resultado de 101.7 microgramos sobre mililitro. Y con respecto a esto, Ajá. o sea, que se determina que está por encima de los dos niveles. De dos límites, pero eso no se pone en el resultado. En el resultado, o sea, la idea es usar esos dos valores para usted saber que el resultado que tiene que reportar es simplemente el número. Okay. Ahora vamos a ver otro caso. Profe, perdón, o sea, el que está en nada es el 0,154. ¿Cómo? Ese es el que está en. No. Despejando ustedes. Da 101.7. Ese es el que yo tengo. Exactamente. ¿Por qué comparo ese? Porque usted no puede comparar este que está adimensional con dos valores que están en microgramos de la librería. Sí, no, Tiene no que- me va a dar. O sea, no tiene sentido porque tiene que comparar todos en las mismas unidades. Ok. Gracias. Con gusto. Entonces, en el caso B, es un enunciado muy parecido, nada más que va a cambiar un toquecillo ahí lo que va a resultar, naturalmente, va a haber otra cosa. Es la misma curva de calibración, entonces yo llego y digo otra vez, es igual a x más b, hago la regresión lineal y me dio igual, porque son los mismos pares de datos, x, y. Aquí resulta que la absorbancia de la muestra me dio 0.015, muy bajita, y la absorbancia del blanco me dio igual, 0.0008. Entonces yo digo, bueno, está la muestra completa, están las interferencias, las voy a restar para depurarla, para quitarla, que absorbieron las interferencias. Entonces digo que la absorbancia del analito es 0.015
menos 0.008. ¿Y esto cuánto me da? Tenemos más decimales porque es un puesto intermedio. 0,0142. Ok, ahora este es el valor que traigo aquí. Es una absorbancia, lo sustituyo aquí. .0142 y despejo la X, la concentración. O sea, vean que estoy haciendo lo mismo que acabo de hacer, pero con otros datos, para que me dé diferente. En ese caso, la concentración, la X, si mal no estoy, me va a dar 17.0. Me confirma. Yo le hice la carrerilla. Sí, 17. Ok. 17.0, ahora sí. Reporte el resultado de forma apropiada. Vamos a devolvernos a la imagen. Para que todos me sigan la lógica. Estamos en el punto iniciado. ¿Cuál era el límite de detección? 5,85. 5,85. ¿Cuánto es el límite de cuantificación? ¿Cuánto me dio el resultado? 17. Entonces, ¿dónde caí? ¿En la A, en la B o en la C? En el B. Caí aquí. Estoy por encima del límite de detección, pero por debajo del límite de cuantificación, porque 17 es menor que 19. Porque sí. No, medio 16. Ajá. Pero debe ser por el tema de levantadores intermedios. O sea, Está está bien, bien. 16,87. Pero el tema es que 16,87. me queda, cierto, me queda en este punto. ¿Qué reporto yo en ese caso? ¿Cuál es la forma correcta de reportar el resultado ahí? Hay dos. Yo puedo decir, voy a ver esto. Hay dos maneras de yo poder reportar el resultado en ese caso. La primera, lo que pongo en el resultado es, se detecta pero no se cuantifica. Y la otra forma en la que yo puedo reportar el resultado en ese caso es, se detecta una cantidad menor a el límite de cuantificación, porque cayó por debajo de ese límite. O sea, yo por debajo de ese límite no puedo reportar ningún número. Y el límite de cuantificación era 19.5, ¿verdad? Creo. Sí. Esas son las dos formas en las que se reporta en este caso. Si me hubiera caído en la zona C, pues ahí en ese caso no se puede reportar nada, ¿verdad? Se dice que no hay. No se puede afirmar con seguridad de que haya. Profesor, ¿no solo para tomar la foto? No hay chance de... Que le suba. No, Exacto. Entonces la absorbancia no, bueno, eso no puede dar negativo. Absorbancia del blanco. O sea, esto no puede dar negativo. ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? Es que estaba haciendo un ejemplo de Ajá. que se puso del examen y nos daba negativo. Porque era 0,500 con Menos algo raro. con En el ejemplo. Es un ejemplo. En el del examen que yo creo que es el Sí, en el examen. Y es un ejemplo. Pero los exámenes a ver, vamos a ver. Pero sí lo hizo muy bien. O sea, sí lo hizo como... Eche que lo menciona, vea. ¿A estos? Sí. ¿Será que sí, sí. Este. Es 95, 92. Sí, es ese. ese. Es que dice que el blanco registra un transmitancia. Ya vi mi error. Ah. Ya vi mi error. ¿Qué restó? Tramitancia. Qué buena pregunta, qué dicha, qué pasó, vea. La muestra registra una absorbancia de 0.500. Y así como se. ¿Verdad? Así les pasa a muchos cuando dicen este examen. El blanco registra una transmitancia de 0.90. Entonces hay que pasar la absorbancia. Pero esta fórmula que dice, la fórmula Sí, funciona sí. solo con absorbancia. Entonces, este valor
así como está, no me funciona. Lo que tengo que hacer es convertirlo a absorbancia. ¿Se entiende la idea del error? Sí. O sea, no es, esto es cierto. No, es que yo estaba ciega. Yo y para mí estábamos ciegas. Pero no sabíamos, pero no sabíamos el blanco. Pero no tenemos la tengo. Sí, sí, sí. Esto es cierto. Esto no. Pero sí. Ah, sí. Pero ya O sea, la fórmula sirve con absorbancias, pero no con transmitancias. ¿Sí? Si en el examen yo les doy transmitancia de la muestra, transmitancia del analito y transmitancia del blanco, o sea, esta y esta, así como está, no se puede hacer. Cada uno de los tres valores lo tienen que convertir en absorbancias y usan esto. Eso va de la mano con lo que usted dijo de la regla de tres. Correcto. Sí. Correcto, exactamente, porque no, esto es un exponencial, no lo puedo restar así. ¿Se entiende la idea o repito? se entiende. Sí, se entiende, sí, repito. No, sí, sí. Ah, ok, Se entiende. ok. Si está puesto como transmitancia, no se puede hacer sumas, restas, reglas de tres, nada. La transmitancia es una cochinada que no sirve para nada. Hay que convertirlo en absorbancia. Y una vez que yo traigo como absorbancia, ya lo puedo restar. Que dice que me mencionó, gracias. Ok. Tengo esto y ya. Estamos en la parte final. A ver, los equipos, es cierto que siguen un diagrama de bloques, pero los equipos al momento de ensamblarlos y demás pueden tener pues algunas variaciones respecto al ensamblaje básico que es esto. Entonces yo los equipos me los puedo encontrar, depende de un proveedor, el que nos manufactura de tres formas: A sencillo, doble as y doble as temporal. Entonces vamos viendo cada caso. Repito, son como variaciones de eso. En el A sencillo es la forma más sencilla. Ahora yo tengo una fuente, yo tengo el filtro o monocromador, tengo la cubeta de referencia para poner el blanco y la cubeta de la muestra para poner la muestra. Naturalmente tengo el detector, amplificador y dispositivo de lector. Vean que dice filtro monocromador, es decir, esta versión también existe con filtros, que es esta. Ese es el fotómetro que yo les había comentado hace rato, ¿verdad? Y ahí hay una diferencia muy importante. Este es un fotómetro porque tiene filtro, pero los que nosotros hemos estado viendo son los espectrofotómetros porque tienen monocromador. Está la rejilla de difracción. Entonces, si el selector de longitud de onda es un filtro, es un fotómetro. Si el selector de longitud de onda es un monocromador, es un espectrofotómetro. Así se llaman los equipos. Ok, ¿qué pasa con este fotómetro? Bueno, este fotómetro es un poco arcaico. Puede ser que yo lo tengo la lámpara, tengo el filtro, tengo las cubetas, tengo el detector y el dispositivo de lectura. Hasta ahí, la única diferencia es que hay un filtro en lugar de un monocromador. ¿Verdad? Que habíamos dicho que no es tan bueno, no da tanto por ese espectral. Estos, y estos sí yo los he manipulado, yo los he usado, hay alguna versión, es la que está aquí abajo, que es de flujo. ¿A qué me refiero con que sea de flujo? A que el equipo no tiene una cubeta para que yo deposite la muestra y la ponga ahí. Si yo creo que tienen son cámaras en el interior, el equipo tiene una manguera, yo llego con la muestra, digamos que la muestra está contenida aquí en el picker, pongo el picker aquí, le coloco la manguera y ya empieza a succionar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que rellena las dos cámaras. Claro, por un lado tiene la entrada y por otro lado tiene la salida. Entonces, por la parte de atrás sale otra manguera y ahí hay un recipiente para desechos. Entonces, son compartimientos que lo que hacen es llenarse como un flujo. Pero funciona exactamente igual. Está la longitud del camino óptico y el haz atraviesa ese grosor, ¿verdad? Entonces, ese compartimiento, esas dos paredes tienen que ser invisibles al haz. Hay uno para el blanco, hay uno para la muestra y ahí se hace la cuantificación. Nosotros en el laboratorio, ustedes lo que tienen es uno de estos, de haz sencillo, ¿verdad? Es un único haz que mide
en diferentes cubetas, pero aquí el arreglo es diferente. Las cubetas están como más en un carrusel que va rotando, ¿verdad? Pero es un único as, entonces lo que varía es la cubeta que está en la posición que atraviesa la radiación. Entonces puede ser que diga patrón 1, ya mide el patrón 1, rota, se acomoda el patrón 2, la observancia del patrón 2, rota otra vez, patrón 3, ahora el patrón 3 cayó aquí, en el que está atravesando la. ¿Se entiende la idea? Sí, es como si fuera el carrusel y quedamos rotando. Y el dedo que cayó ahí es el que se está cuantificando en ese momento. Entonces, generalmente se colocan los 5 patrones, el blanco y la muestra en el carrusel, y en una sola lectura va dando la vuelta y se pueden hacer todas las cuantificaciones. Los 5 patrones de la curva de calibración, el blanco y la muestra. ¿Qué pasa cuando yo tengo un doble as? Bueno, cuando tengo un doble as es porque el as se está partiendo, por eso se llama doble as. Tengo la fuente, el monocromador y tengo el divisor del as. Esto lo que hace es dividir el as, como se llama así. 50% toma un camino y va a la cubeta de referencia donde está el blanco, 50% toma otro camino y toma la cubeta de la muestra, que es donde se hace la cuantificación. Cada uno tiene su propio detector, entonces es un plus, tiene dos detectores, amplificador y sistema de lectura. La cubeta de referencia es blanca. La cubeta de referencia es blanca, sí. Eso es lo que se encuentra en algunos espectrofotómetros. Vean que en este caso en particular, tiene las dos lámparas, la de deuterio y la de tungsteno, ¿verdad? Hemos dicho, cuando el equipo enciende una, la otra está apagada. Una funciona mejor para la parte de ultravioleta, que era la de deuterio, y otra funciona mejor para la parte de visible, que era la de tungsteno. Y se ve como no se apaga y otra prendida. ¿Ah? Ahí se ve como no se apaga y otra prendida. Sí, digamos que eso es lo que está prendido. Entonces la lámpara de deuterio que está prendida emite, pega un espejo, entra al monocromador, la rejilla de difracción, sale del monocromador y pega en el divisor del as, una parte del as pega un espejo y va a la cuenta de referencia, el otro sigue recto y llega a la muestra. Y después espejo, 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 detector. O sea, doble as, o sea, el as se parte en dos. ¿Qué pasa cuando el doble as es temporal? Bueno, aquí aparece un componente adicional, una pieza adicional que se llama un troceador o chopper. Es un disco que está dividido en 4. Estos son espejos. Cuando la radiación impacta con un espejo, ¿sí? Refleja. Y estos son ventanas. Cuando la radiación impacta en una ventana, pues sigue recto. Entonces, ¿qué es lo que hace el chopper? El chopper es esto, está aquí, y el chopper está rotando. Entonces, como él está rotando, ¿verdad? El haz de radiación en algunos momentos va a pegar aquí, digamos que el haz de radiación siempre pega ahí, pero como eso está rotando, en algunos momentos pega un espejo y se refleja, y esto al rotar, en otro momento pega en la ventana y pasa recto. Exactamente, por eso se llama doble haz temporal, porque según lo que esté haciendo el chopper, según la rotación del chopper, puede ser que se refleje, se vea un espejo y toma este camino hasta la cubeta de referencia, o puede ser que pase recto si pega una ventana y entonces mida la cubeta de la muestra. ¿Uno controla el chopper? No, el chopper se controla solo. Pero entonces vean que es un doble haz temporal porque no se divide de forma permanente, sino que solo está tomando un camino, otro, un camino, otro, un camino, otro, un camino, otro. ¿Verdad? Según se refleje o pasa, se refleje o pasa, se refleje o pasa, según pegue un espejo o una ventana, espejo o ventana. Y así va, así es como funciona el chopper. El chopper lo vamos a volver a ver en otros equipos, por eso me interesa que quede claro cómo funciona. Y ese sería como el diagrama de cómo se ensambla el equipo. Están las lámparas, rendija de entrada, el monocromador, espejo, la rejilla de difracción, espejo, la rendija de salida. Y tengo el chopper que va a ir a la cubeta de referencia, si pega en este caso con el espejo, o si deja que la radiación pase recto, va a ir a la cubeta de la muestra. Luego tengo otro chopper y el detector. Ok, cambiemos de capítulo para ya entrar a la última parte de lo que tenemos que comentar para este parcial. A ver, algunas aplicaciones o temas teóricos, digamos, de las aplicaciones de la espectroscopia ultravioleta visible. Vamos a ejercitar un poquito qué es lo que hemos estado aprendiendo. A ver, empecemos por compuestos orgánicos. Los inorgánicos ahorita los comentamos.
tengo este espectro, este compuesto. Este compuesto se llama el beta-caroteno. Por supuesto, al ser una molécula, al ser un compuesto, su espectro es una banda. Yo tengo que seleccionar el máximo para hacer la cuantificación. Entonces, en este caso, el máximo está aquí, ¿cierto? Aquí está la máxima absorbancia. Bueno, yo creo que esto no está midiendo en unidades de absorbancia, pero digamos, aquí está, absortivamos la unidad muy grande para hacer absorbancia. Pero eso es lo mismo. Donde tenga yo la mayor absorbancia o mayor absortividad, esa es la longitud de onda de trabajo. ¿A qué longitud de onda es esto, más o menos? Pateando. Al 90. No, longitud de onda. Aquí. Ah, Ajá. Como 450, como 460, más o menos, ¿verdad? Pregunta, ¿460 está en el ultravioleta o está en el visible? visible. Siguiente pregunta, según lo que me acaban de contestar, ¿el betacaroteno tiene color, sí o no? Ah, Sí tiene color, porque el máximo de absorción está en el visible, entonces él tiene color. ¿De qué color es el betacaroteno? Anaranjado. Esa es la molécula que le da color a las zanahorias. Exactamente. Ah. Pregunta aquí, para volvernos a ir un poquito en retrospectiva. Este amigo que nosotros habíamos visto hace rato, hace mucho rato, el máximo estaba en 264, eso está en ultravioleta visible. Ultravioleta. Entonces, ¿tiene color o no tiene color? No tiene color, ¿verdad? Aquí por está eso la está botella. caliente. Si es un líquido, es incoloro. Bueno. Si es un sólido, va a ser de color blanco. Entonces, viendo los espectros, ustedes pueden saber, primero, dónde está el máximo, según el criterio que ya conversamos. Pueden saber si el máximo cae en ultravioleta, si cae en el visible, pueden concluir si el compuesto tiene color o no. Que esta que está aquí está la cafeína, esta sí es la cafeína. La cafeína, el máximo, ¿dónde está? ¿Qué longitud de onda? Como a 280, por ahí. No, 173, por ahí. Sí. Sí. La cafeína, bueno, ese máximo está en el ultravioleta o en el visible. ¿La cafeína tiene color o no tiene color? No tiene color. Este máximo está como en 273, eso está en el ultravioleta. Eso quiere decir que la cafeína no tiene color, ¿verdad? Si yo veo el reactivo, es un sólido de color blanco, es un color. Ah, ok. ¿Qué pasa con este? El ácido acetil salicílico. Por el reactivo, no el café. La molécula pura. ¿Ah? La molécula pura, sí. Lo que está empezando en el café comercial. Tiene un montón de cosas más. Entonces, la cafeína. Bueno, el ácido acetil salicílico. El máximo, ¿dónde está? Como en 275. ¿Eso está en ultravioleta o en el visible? ¿El ácido acetil salicílico tiene color o no? No, pues comercialmente se conoce como aspirina. Ese no tiene color. Las moléculas, bueno, creo que hay una más allá abajo. Ajá, la acetona. La acetona tiene un máximo también, como en 270 y algo. La acetona no tiene color. Comercialmente se distribuye como quitasmalte, pero ese color rosadillo que tiene es color aditivo que le ponen, pero la acetona no tiene color. Entonces, viendo el espectro, nosotros podemos saber quién va a tener color y quién no. Eso es muy importante. Ahora, la razón por la cual las moléculas orgánicas absorben estas regiones en el ultravioleta visible es por estos grupos funcionales que tienen. Grupos funcionales, si ustedes recuerdan, de química general 2, al final de BI 10, ustedes vieron una partecita de química orgánica. La materia orgánica generalmente está compuesta por estas dos cosas. No se puede. Me caigo. La materia orgánica generalmente está compuesta por carbono y hidrógeno, hidrocarburos, sí, hidrocarburos, ¿verdad? Todo lo que no sea carbono y hidrógeno, nosotros le vamos a decir grupo funcional. Esa es una regla como muy sencilla. Entonces, aquí hay un oxígeno, eso es un grupo funcional. Gracias a este grupo funcional es que la molécula absorbe en esta región del espectro, si no, absorberían otros, como el infrarrojo, yo qué sé. Aquí grupo funcional, todo esto es funcional, aquí hay otros dos grupos funcionales, entonces hay absorbancia. Más grupos funcionales,
Bueno, el betacaroteno no lo trae, el betacaroteno es grandísimo, pero esta es la cafeína y tiene un grupo funcional que se llama acetona, tiene un grupo funcional amino, otra acetona, etcétera, etcétera. Entonces, esos grupos funcionales que aparecen aquí tabulados, como se los tienen que aprender, solo para que vean de dónde está saliendo, son los que producen que la molécula absorba la radiación en esta región del espejo y que se tengan que cuantificar en esta región del espejo. ¿Quiénes no se cuantifican en esta región del espectro? Entonces, por ejemplo, los compuestos iónicos, ellos no son moléculas, no tienen grupo funcional, entonces generalmente ellos se van a cuantificar en otras regiones, como por ejemplo en el infrarrojo, cosas así. Pero para efectos de examen no los usuarios juegan con los grupos. No vamos. Eso sería un examen de química orgánica. Ahora, ¿qué pasa con los compuestos inorgánicos? Bueno, los compuestos inorgánicos, veamos estos cationes que están aquí. De todos ellos, ¿quiénes absorben el visible y quiénes no absorben el visible? Hierro, Bueno, por regla general, en el visible absorben todos los que tienen color, Ajá. que serían todos. Lo que pasa es que aquí está un rosado muy tenue y aquí es también como rosado como tenue, porque cuando los colores son muy tenues, y eso es un tema importante para la siguiente diapositiva, cuando el color es muy tenue es porque la absortividad, que era la constante de proporcionalidad, es muy bajita. Entonces por eso es que el color se ve muy tenue. Pues en estos casos, vean que esta absortividad del ion hierro 3 es mucho más grande que la absortividad del ion hierro 2. Y le gana el cobre. Entonces hacemos lo que absorbe. Eso lo que cuantifica es, una relación de proporcionalidad para la cuantificación. Sí. Todos los compuestos inorgánicos, ellos no tienen grupos funcionales, pero sí van a absorber en el ultravioleta visible porque ellos tienen disponibles los orbitales D y los orbitales F. Y entonces los electrones pueden saltar entre esos orbitales y esos saltos, esas diferencias de energía, caen entre las longitudes de onda del ultravioleta visible. Entonces, por ejemplo, el cobalto 2 que está aquí, el máximo que tiene el cobalto 2, ¿en qué longitud dónde está? Eso está en el ultravioleta o en el visible. Invisible. En el visible, entonces ¿tiene color o no tiene color? Tiene color, y aquí está la respuesta, ¿verdad? Que si lo estoy viendo que tiene color. Entonces, y así es como yo lo puedo predecir, ¿verdad? Incluso, si yo me quiero, no lo vamos a evaluar, ¿verdad? Pero si yo me quisiera poner a hilar más fino, con aquel cuadro que habíamos visto, los colores que se absorben, el color que se ve, yo podría incluso ponerles esto y preguntarle qué color se va a ver, ¿verdad? No lo voy a hacer porque tengo la violencia, pero, ¿verdad? Tampoco soy tan bestia, pero se podría hacer. O sea, para el examen no definir si tiene color o no tiene color. Sí, si yo le pongo el espectro, yo le digo, ¿eso tiene color o no tiene color? Usted me nada más se fija dónde está el máximo, si cae entre en el rango del visible, si va a tener color. Sí, exactamente. Si cae fuera, si cae en ultravioleta, no va a tener color. Si es un líquido es un color o si es un sólido es blanco. ¿Qué pasa cuando las sustancias, por ejemplo, tienen una absortividad muy baja? Yo les puedo ayudar. O sea, una absortividad muy baja, como este valor es muy bajito, todas las absorbancias, no importa la concentración, todas las absorbancias se forman muy bajitas y eso es muy difícil de cuantificar. Entonces yo lo que puedo generar es un color más intenso agregándole agentes cromogénicos. Entonces, por ejemplo, ese hierro 2, si yo le agrego un aditivo, ¿verdad?, que se llama fenantrolina, él me va a formar este complejo y toma este color, que es un color mucho más intenso. No, la acetona es nada más que le agregan un colorante. Entonces ya lo disuelve y puede quedar rosado. Esto no, esto va a formar un complejo que se llama complejo de transferencia de carga. Bueno, aquí está, complejo de transferencia de carga. Vamos a ver, ¿qué significa un complejo de transferencia de carga? Todo esto está, digamos, que tiene electrones que se llaman electrones deslocalizados, electrones que se pueden mover por todo lado. Y si encima yo le pongo un hierro, pues los electrones también pueden ir al hierro y volver, digámoslo así, para explicarlo así como rápido. Y vean que incluso que estos tres, o sea, que este tiene 1, 2, 3, hay 3 de estos pegados al hierro, todos los electrones se pueden mover por toda la molécula. Entonces eso le aumenta la capacidad para absorber radiación. Entonces ese hierro 2, que anteriormente tenía este color tan tenue,
Si yo le agrego la fenantrolina, ya tomó este color que tiene una absortividad mucho más grande y ya lo puedo cuantificar. Y no me interfiere. O sea, ese es el truco, ¿verdad? Cualquier aditivo que yo le voy a poner, que no sea una interferencia, porque no me estoy metiendo la zancadilla yo solo, evidentemente. La fenantrolina, si usted se la va a poner, es para hacer una cuantificación, tiene que medirla con bureta, es decir, un alícuota, una cantidad exacta que se le está agregando el patrón 1, patrón 2, patrón 3, patrón 4, se le pone la muestra, se le pone el blanco también, porque es algo que usted le está incorporando a la cuantificación. Y entonces, este tipo de sustancias, como le está generando color, se llama agentes cromogénicos, es decir, agente que genera color. Puede ser que yo tenga una sustancia que tenía una absortividad muy bajita y ahora va a tener una absortividad alta, o puede ser incluso que fuera incolora y ahora sí va a absorber radiación en el visible. Pues para esos dos casos es que funciona. Bueno, no sé si eso tiene algo que ver, pero porque dicen que, por ejemplo, los colorantes alimentarios son tan tóxicos a veces. O sea, no sé si eso en algún momento se puso como en algún químico. Ok, los colorantes alimenticios. Vamos a ver. No tiene como mucho que ver con esto que estamos hablando, pero le comento. Antes no habían como tantos controles sobre el tipo de sustancias con las que nosotros interactuamos en el día a día. Entonces la pintura tenía plomo, los colorantes de repente ahora se sabe que algunos eran cancerígenos, no creo que había un azul no sé qué y otro rojo no sé qué, terminaron siendo cancerígenos y demás. Y como no había controles o por desconocimiento, por falta de estudios al respecto, pues se le agregaban los colorantes. Lo que pasa es que conforme se va teniendo más información y demás, y pues se va a ir migrando de colorantes artificiales, colorantes que eran moléculas sintetizadas en laboratorio, a colorantes vegetales, por ejemplo, cosas extraídas de la naturaleza, que no tienen perjuicio, que el perjuicio es mínimo. ¿Sí? No sé si eso... Sí, entonces no tiene nada que ver con que usaran químicos tan peligrosos, tal vez como los que estamos llamando frecuentemente. Es que sí podían terminar siendo peligrosos en el sentido de que un consumo crónico, por llamarlo de alguna manera, un consumo prolongado en altas cantidades, y pues sí le termina repercutiendo en la salud, ¿verdad? Y por eso se han ido eliminando, reemplazando y demás. Pero sí, ha sido porque los estudios, como en el momento no se hicieron, pues se hicieron de la forma adecuada y mucho después se descubrió que la sustancia era cancerígena, como por ejemplo, un ejemplo que no es un colorante, pero es un ejemplo claro, es el aspartame, que se utiliza a veces como sustituto del azúcar. Cuando venden un refresco, no hacen marca, ¿verdad? Cuando venden un refresco que dicen que es cero, es porque le han sustituido la glucosa con aspartame, pero a la verdad el aspartame termina siendo cancerígeno, entonces ¿verdad? Está cambiando algo malo por algo peor. Entonces ya para terminar, dice el procedimiento. Primero tengo que fijarme si la carajada que yo voy a cuantificar absorbe o no absorbe, porque si no absorbe no voy a hacer absolutamente nada. O sea, tengo que fijarme si absorbe el ultravioleta visible, entonces ya hago la técnica. Si no, tengo que tomar una decisión, o me paso a hacer otra cosa, o puede ser que yo le agregue un agente cromogénico para forzarlo a que se absorba, pero acabamos de ver. Luego tengo que seleccionar la longitud de onda. La longitud de onda siempre se selecciona con el máximo, ¿verdad? Tengo que fijarme en variables que influyen en la absorbancia, si yo le puedo ayudar al compuesto a que, por ejemplo, el equilibrio no se esté disociando y no esté variando la absorbancia durante el proceso. Vean este gráfico que aparece aquí. Si yo trabajo en el máximo, obtengo una línea recta. Pero si yo no trabajo en el máximo, si yo escojo esta longitud de onda, ¿por qué? Porque soy muy rebelde y escogí trabajar aquí, esa longitud de onda me va a ocasionar, o trabajar esa longitud de onda me va a ocasionar, que yo no esté trabajando sobre una línea recta. ¿Por qué? Habíamos hablado como el monocromador no aísla perfectamente una única longitud de onda. El problema es que si me dejan pasar varias, aquí al estar en una encuesta, varias longitudes de onda diferentes van a generar absorbancias diferentes. Mientras que si estoy aquí en el máximo y yo muevo un poquito para acá, un poquito para allá, siempre voy a caer en el mismo valor de absorbancia. Pues por eso es que trabajar en el máximo siempre me va a generar la línea recta, y trabajar en cualquier otro lugar que no sea el máximo me pierde la luminosidad.
Tengo que fijarme en la limpieza y la manipulación de las celdas, preparar la curva de calibración y medir la muestra. Ese es como a grosso modo el esquema que se sigue para hacer las cuantificaciones de ultravioleta visible. Y hasta ahí estamos y hasta ahí quedamos. Dos cosas. Primero, me llegó un correo de que ustedes tienen que hacer como una evaluación. ¿Saben qué es eso? Estoy hablando, yo no tengo idea. Sí, las primeras que se hacen. Para